Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube Ikigai Conócete. Yo soy Mónica Carrera Reyes, terapeuta holística y coach emocional. Y te quería preguntar que si te ha pasado que dentro de tus amistades existe una que siempre se está victimizando por todo lo que le pasa, que le gusta llamar la atención contando lo que le sucede y siempre lo que le pasa es culpa de otros. Hoy hablaremos del victimismo. Este es un trastorno de la personalidad que se caracteriza por adoptar un papel de víctima para culpar a otro de sus propias acciones y obtener así la compasión de los demás. El victimismo consiste en un vínculo interpersonal que busca incesantemente el reconocimiento externo de la propia victimización. Este tipo de personas pueden lamentarse continuamente haciendo que otras personas sean los culpables de sus actos y así liberándose de la responsabilidad de sus acciones y hacer que los demás se sientan responsables por las cosas que les pasan. La manipulación emocional es una técnica que puede ser muy sutil y no siempre se presenta de forma agresiva. Estas personas pueden desentenderse de sus responsabilidades transfiriéndolas a los demás y cuestionando a los demás cuando los resultados no son los esperados. Estas personas carecen de empatía, no tienen en cuenta las necesidades de los demás, usan la manipulación para causar sentimientos de obligación, de miedo y de culpabilidad. Ponen sus prioridades por delante. Por ejemplo, si un amigo o amiga te contacta y es una persona que se victimiza, siempre te estará contando sus tragedias y todo lo malo que le pasa y te darás cuenta que no te pregunta cómo estás o no indagará más de lo que te pasa a ti, porque ella o él será lo más importante. Al final, esa persona pasa a ser la o el protagonista de esa conversación. Puede ser que tú la escuches o lo escuches y luego le des algún consejo, pero siempre estará viendo el vaso medio vacío por su negatividad y buscará justificaciones para los consejos que le das, sin querer salir de esas situaciones que le atormentan, porque así puede seguir quejándose y haciéndose la víctima. Una de las razones por las que una persona se convierte en alguien victimista tiene que ver con el autoconcepto, es decir, ese individuo se ha dado cuenta de que mediante este comportamiento consigue la atención y el afecto de otros, algo fundamental en casos de vulnerabilidad o desatención. Generalmente carece de una alta autoestima y su inseguridad es enorme. Hay personas que presentan un victimismo crónico, donde se hallan en un estado permanente de quejas y lamentos infundados. De esta manera, se liberan de la responsabilidad de sus acciones culpando a otros de lo que les ocurre a ellos. Así es que cuando una persona se victimiza, utiliza esta estrategia para obtener ventajas de una situación. Interpretan la realidad como si todo lo malo que les sucede fuese culpa de los demás. A menudo han sufrido traumas o momentos difíciles en su vida, pero no han desarrollado una forma más saludable de afrontarlos y como resultado desarrollan una visión negativa de la vida, en la que se sienten que no tienen ningún control sobre lo que les sucede, aun cuando tienen todas las herramientas necesarias para revertir cualquier situación. Detrás de una persona que se victimiza hay un mecanismo de protección ante síntomas de miedo y ansiedad. Se trata de un modelo de evitación
donde la persona prefiere no afrontar las cosas que le pasan, ya que no se sienten preparados para el fracaso y acaban proyectando esa culpa hacia afuera. Una mentalidad de víctima es producto de un trauma infantil o un abuso, sea de cualquier tipo. Este trauma ocasiona un diálogo interno negativo y una sensación de desprotección aprendido. ¿Y cómo podemos reconocer a un victimista manipulador? Bueno, no es tan fácil como podría parecer. Reconocer a quien utiliza el victimismo como estrategia para conseguir objetivos y beneficios personales no es fácil hacerlo. Hay algunas señales, eso sí, que si estamos atentos nos pueden poner sobre la sospecha de que alguien que no para de quejarse lo hace con una intención manipuladora. Por ejemplo, el victimista manipulador no exige directamente lo que desea. Suele utilizar los mensajes imprecisos en forma de queja o lamento. Es el tipo de personas que hacen de sus sufrimientos cuidadosamente expuestos un currículum vitae. Suele ocurrir que algunas de las personas del círculo más cercano a quien está desarrollando ese victimismo manipulador tienen sentimientos de culpa. Cada interacción que se mantiene con la persona autovictimizada deja en algunos de sus parientes y amigos una impresión de ser responsables de algo que no atina a definir. Hay un malestar, una tristeza imprecisa consigo mismo. El victimista es de por sí bastante desconfiado y receloso. Estos sentimientos alimentan el imperio del trauma, destinado a obtener ganancias de la actitud de víctima. La desconfianza es una señal de miedo y en base a este conocimiento podemos ser capaces de detectar los embustes de quien se ha propuesto desarrollar el rol de víctima, especialmente cuando su recelo le lleva a acusaciones de insensibilidad o desidia por parte de quien le rodea. Como buenos amantes de los artificios, los manipuladores emocionales, las personas que se hacen las víctimas para atraer la atención de otras personas y encontrar en esta acción seguridad, son capaces de llegar a hacer grandes sacrificios por otros, como ocurre, sin ir más lejos, en las situaciones de dependencia emocional, en la que sin duda hay mucho de victimismo. Toda acción de este tipo de personalidades debe enmarcarlas en una intención de obtener algo a cambio, principalmente de forma de atención y dedicación extrema. El trastorno de personalidad narcisista es un tipo de trastorno de la personalidad que suele asociarse a una mentalidad de víctima. Las personas que padecen este trastorno a veces adoptan una conducta de víctima para manipular a los demás, pero suelen tener un sentimiento excesivo de victimización y de sentirse con derecho a todo. La repercusión negativa más inmediata de quien sostiene este tipo de conducta es paradójicamente la pérdida de control sobre su propia vida. Al final su vivencia personal es de tristeza e insatisfacción. Quienes creían en su relato donde todo parecía ser verdad, donde todo lo demandado parecía bien intencionado, donde todo lo que pensaban parecía legítimo. Todo cambia cuando se comprende que el victimismo suele asentarse sobre algunas mentiras, algunas muy bien construidas para soportar la credibilidad de las quejas. Para tratar este tipo de personas necesitas encararlas, no dejarles pasar esa culpa que te están echando o que le están echando a los demás. Es importante que exista una comunicación clara y no dejar pasar ese tipo de situaciones. Si las dejas pasar y las aceptas, los estarás alentando a continuar con ese comportamiento hacia ti y hacia otras personas. Es importante establecer límites claros y saludables. Escucha con empatía, pero no te involucres en su dinámica de victimización. Fomenta la responsabilidad personal y la autosuficiencia. Mantén una comunicación clara y directa, como te decía, evitando caer en el juego de su victimismo y no dejar que nos enrede en su juego de quejas y recompensas.
Recuerden que lo más importante es que esta persona no nos arruinen la vida descargando en nosotros su negatividad, haciéndonos además culpable de esta. Eso sí es preciso, el respeto. Se trata en realidad de personas infelices en las que está muy marcada la huella de la baja autoestima. Si prefieren seguir lamentándose y exigiendo atención, deberá ser nuestra decisión de alejarnos y evitar que condicionen nuestras propias vidas. Así es que a poner atención a quienes tenemos en nuestro entorno y vivamos en positivo, que es mucho más saludable para nosotros. Chao, chao, nos vemos en un próximo video.